Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con esta última conferencia y para ello les invito a abrir sus Biblias allá en Hebreos. Todo aquel que guste acompañarme allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 36, 37 y 38. Dice así la palabra de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuando leemos estos pasajes, aquí se nos vienen a hablar de hombres de Dios, ¿verdad? Siervos de Dios fieles que vinieron a experimentar, como dice aquí estos versículos, vituperios, vinieron a experimentar azotes, prisiones y cárceles. Nos viene también a enseñar más abajo que también otros fueron aserrados y nos viene a dar una serie de aflicciones, de dolores, de sufrimiento, que hombres que mantuvieron una fe inmovible aparecen en las Escrituras. Y aquí, ¿verdad?, no nos da detalles de cada uno de ellos, no nos dice los nombres, pero sí podemos nosotros identificar en la Biblia ciertos hombres de Dios que vinieron a experimentar precisamente lo que podemos leer aquí en Hebreos 11 del 36 al 38. Y uno de ellos es el cual yo voy a hablar, el cual es el profeta Jeremías. Jeremías viene a encajar perfectamente en esta descripción que viene a hablar de estos hombres de fe, porque Jeremías vino a experimentar este tipo de cosas, las cuales se vienen a mencionar ahí. Vino a experimentar prisiones, vino a experimentar maltratos, vino a experimentar azotes y vino a experimentar mucho sufrimiento a través de su ministerio. Y para ello, el tema del cual vamos a estudiar en esta tarde, en esta última conferencia, el tema que se me ha asignado se titula Fe inmovible para permanecer fiel cuando nadie escucha. Y vamos a estar basándolo en el profeta Jeremías. Cuando analizamos la historia de Jeremías, podemos mirar que su historia comienza en su llamamiento. Por ejemplo, si vamos allá a Jeremías capítulo 1, versículo 5, note lo que nos dice este texto bíblico. Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí podemos notar en este pasaje que se nos viene a introducir al profeta Jeremías. Y Dios, ¿verdad?, viene a elegir Dios eligió a Jeremías para que él fuera profeta, para que él fuera a profetizar al pueblo de Judá. Pero podemos mirar que cuando Dios viene a llamar a Jeremías viene a responder lo siguiente en el verso número 6. Note aquí lo que Jeremías viene a responderle a Jehová. Dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y note usted lo que viene a mencionar a Dios. Dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí podemos entonces mirar, hermanos, cómo Dios viene a llamar a este joven llamado Jeremías, lo viene a elegir para que fuera su profeta, para enviarlo a profetizar a un pueblo el cual estaba totalmente corrompido por el pecado. Y este era el pueblo de Judá. Y Jeremías es el pueblo al cual fue a profetizar, el reino de Judá. Por ejemplo, si lo podemos mirar allá en Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 2. Si vamos a Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 2, note lo que dice. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Seamos, por ejemplo, también allá Jeremías capítulo 11, versículo 6, Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 2,
y Jeremías capítulo 25, versículo 2, ahí podemos nosotros identificar en cada uno de estos pasajes que Jeremías fue enviado a profetizar al pueblo de Judá. Y podemos mirar a través de las escrituras que su ministerio abarcó más de 40 años, atravesando los reinados del rey Josías, un rey el cual la escritura lo viene a describir como un rey que fue piadoso y que buscó a Dios. También vino a atravesar el reinado de Joacim, rey rebelde que quemó los rollos de la palabra de Dios. Eso lo podemos mirar allá en Jeremías capítulo 36, versículo 23. Y también atravesó el reino de Sedequías, último rey de Judá, que no obedeció a la voz de Dios. Eso lo podemos mirar allá en Jeremías capítulo 37 y Jeremías capítulo 38. Podemos encontrar esa información. No voy a leer estos textos, puesto que no tenemos mucho tiempo para estudiarlos todos, pero ahí están los textos los cuales nos vienen a confirmar esto. Y aquí es importante hacernos una pregunta, porque si Dios vino a elegir a Jeremías para que fuera su profeta y fuera a profetizar al pueblo o al reino de Judá, la pregunta es, ¿qué pecado o qué tipo de pecados había en el reino de Judá? Bueno, cuando vamos al libro de Jeremías, nosotros podemos identificar una serie de pecados que estaban allí en el reino de Judá y que Judá estaba obstinado a andar en esos pecados. Por ejemplo, podemos mirar el pecado de la idolatría. Si vamos allá a Jeremías capítulo 2, versículo 28, note lo que nos dice este pasaje bíblico. Jeremías capítulo 2, versículo 28. Dice así: ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Este texto nos viene a confirmar que un pecado que había ahí en el reino de Judá era la idolatría. Estaban sirviendo a dioses ajenos. Estaban sirviendo a dioses que eran ajenos a Jehová Dios, al único Dios verdadero. Y podemos mirar que ahí había ese pecado en el reino de Judá. Pero también en el reino de Judá había rechazo a la palabra de Jehová. Podemos mirar eso allá en Jeremías capítulo 6, versículo 10. Si vamos allá a Jeremías capítulo 6 y el versículo 10, podemos encontrar también este problema que había ahí en el reino de Judá. Note lo que dice este texto bíblico. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Qué problema había aparte de la idolatría ahí en Judá? De acuerdo a lo que leemos aquí, que estaban despreciando la ley de Dios, estaban despreciando la palabra de Dios. El pueblo entero de Judá estaba rechazando la palabra de Jehová y no estaban amando la palabra de Dios. Y aquí podemos mirar otro pecado que había ahí, pero otro más que había ahí en Judá, otro pecado era la gran corrupción dentro del pueblo de Judá. Podemos mirar eso allá en Jeremías capítulo 6, versículo 13. Si vamos allá a Jeremías capítulo 6, versículo 13, note lo que nos dice este pasaje bíblico en cuanto a este punto que estamos analizando. Dice así la escritura: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Es decir, en pocas palabras, el pueblo, el reino de Judá, estaba totalmente corrompido. Todos, ¿verdad?, de ahí, desde el más chico hasta el más grande, estaban siguiendo la avaricia, estaban yéndose hacia la codicia. Pero también desde el profeta hasta el sacerdote eran engañadores. Estaban, ¿verdad?, hablando cosas y haciendo cosas que no estaban bien delante de Dios, que iban contrarias a la voluntad de Dios. Por lo cual aquí podemos mirar que ese era otro de los problemas que había ahí en el reino de Judá. Pero otro problema más que también podemos encontrar es que en el reino de Judá había mucha dureza de corazón. Eso lo podemos encontrar allá en Jeremías capítulo 7, versículo 24. Si gusta acompañarme allá a Jeremías capítulo 7, versículo 24, note lo que dice este pasaje bíblico. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí podemos mirar entonces que había otro problema.
No solamente había idolatría, no solamente estaban rechazando la palabra de Jehová, no solamente había corrupción en gran manera, sino que también, según este texto que leemos aquí, lo que textualmente el texto nos está diciendo es que ellos anduvieron en sus propios consejos. Es decir, anduvieron en sus propios caminos, andaban viviendo una vida de acuerdo a como ellos bien les parecía, y también dice aquí el texto, en la dureza de su corazón malvado. ¿Por qué andaban en sus propios consejos? Porque su corazón malvado estaba endurecido. El pueblo del reino de Judá estaba totalmente cauterizado por el pecado. Ya a ellos el pecado no les lastimaba. Ya a ellos ir tras la idolatría, tras la corrupción, tras la inmoralidad, ya Judá, a los habitantes de ahí ya no les molestaba el pecado. Ya estaba su mente totalmente cauterizada, ¿verdad?, por todos estos pecados que ya hemos analizado. Y termina el texto diciendo, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Es decir, en lugar de ir avanzando para bien, cada día iban retrocediendo más para mal. Por el cual aquí nosotros podemos mirar que estos problemas había en el reino de Judá. Y Dios estaba enviando a Jeremías a profetizar a ese pueblo. Ese pueblo el cual estaba obstinado totalmente por el pecado. Ahora bien, cuando nosotros analizamos lo que Dios viene a decirle a Jeremías, podemos nosotros mirar que Dios viene a decirle a Jeremías que esto no va a ser tarea fácil. Dios se lo viene a dejar bien en claro. Mire, por ejemplo, si vamos a Jeremías capítulo 1, versículos del 7 al 8, note lo que nos viene a decir estos pasajes bíblicos. Jeremías capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y aquí es donde vamos a entrar a nuestro primer punto. Nuestro primer punto, el cual se va a titular La fe inmovible de Jeremías obedeció al llamado de Dios y no a la respuesta del pueblo. Ahí se va a basar nuestro primer punto en el cual vamos a entrar. Y en este punto que vamos a estar estudiando, quiero primeramente enfocarme en la fidelidad de Jeremías, la cual no dependió de la aprobación de los hombres, sino que vino a depender de la aprobación de Dios. Y mire, note lo que dice aquí este pasaje bíblico. Jeremías capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice, y me dijo Jehová, no digas que soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aquí podemos mirar varios pilares que Dios vino a establecer en la vida de Jeremías para sostenerlo ante esta dura tarea la cual él iba a tener. Primeramente, Dios viene a decirle aquí a Jeremías que a todo lo que él lo iba a enviar, él iba a ir. Dice, y dirás todo lo que te mande. Aquí vamos a mirar dos cosas que Dios viene a ordenarle a Jeremías. Número uno, le viene a ordenar que él, es decir, Jehová, lo va a enviar donde él quiera. Es decir, Jeremías no iba a elegir a dónde iba a ir a profetizar. Él iba solamente a obedecer a dónde Dios lo iba a enviar. Pero también el texto nos viene a decir, y dirás todo lo que te mande. ¿Qué implica esto? Que Jeremías no podía modificar el mensaje de Dios. No podía suavizar el mensaje de Dios para agradar al oído del pueblo. Jeremías tenía que predicar justo lo que Dios le estaba diciendo, exactamente así como Dios le estaba diciendo. Eso lo podemos mirar también, o este principio lo podemos notar allá en Jeremías 26:2. Mire, si vamos allá a Jeremías 26:2, note lo que nos viene a decir este pasaje bíblico. Jeremías capítulo 26 y el versículo 2. Y vamos a leer nada más la última parte, donde dice, todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. ¿Qué es lo que Dios le está ordenando aquí a Jeremías? Lo mismo que le está ordenando ahí en Jeremías 1:8. Le está diciendo que las palabras que él le manda, que él iba a mandar, él tenía que hablar tal como él le había dicho. ¿Y qué le está también ordenando Dios a Jeremías? No retengas palabra. Es decir, no te abstengas de decir la verdad. Tú tienes que predicar la verdad. Tienes que predicar el mensaje que yo te he enviado a decirle a ese pueblo rebelde. Ese pueblo que es duro de corazón, que no se quiere arrepentir.
no debes de disminuir mi palabra. Es lo que en pocas palabras Dios, ¿verdad?, le está diciendo a Jeremías. Entonces aquí nosotros podemos mirar que Dios, ¿verdad?, viene a darle estas instrucciones a Jeremías. Pero en el versículo número 8, note lo que viene a decirle Dios a Jeremías también. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y aquí vemos un pilar, ¿verdad?, que Dios viene a establecer en la vida de Jeremías para darle esa fortaleza que él iba a necesitar para cuando fuera a Judá a predicarles por su pecado obstinado. ¿Qué es lo que Dios le viene a decir? No temas delante de ellos. Es decir, no tengas miedo. No tengas miedo de ir a Judá para irles a predicar la verdad de que están en pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte. ¿Y qué mejor protección no quería Jeremías? Tenía el Dios Todopoderoso de su lado. Y vamos a mirar aquí entonces que Dios manda o elige a Jeremías como su profeta para ir a predicar a un pueblo corrompido, un pueblo rebelde, pero Dios a su vez le está dando su protección, que él lo iba a cuidar y que no temiera, que se fortaleciera, ¿verdad?, en Dios. Por lo cual aquí podemos mirar estos puntos, ¿verdad?, concerniente a Jeremías. Entonces aquí podemos mirar entonces, ahora entrando a su ministerio, que el ministerio de Jeremías, cuando él fue, ¿verdad?, y predicó el reino de Judá, no vio fruto inmediato. Es algo que podemos mirar, ¿verdad?, en el libro de Jeremías. Cuando Jeremías va y viene a predicar la verdad de Dios a Judá por el pecado que ellos estaban teniendo obstinado, Judá no vino a escuchar, no tuvo arrepentimiento. Y vamos a mirar que no hubo fruto inmediato, es decir, no se arrepintieron inmediatamente. Pero vamos a mirar que eso no vino a flaquear la fe del profeta Jeremías. Mira, vamos a mirar lo que dice Jeremías capítulo 25 y versículo 3. Jeremías capítulo 25 y el versículo 3. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Fíjense lo que dice este texto. Por 23 años estuvo Jeremías proclamando la palabra de Dios a Judá. Y en esos 23 años, ¿qué hizo Judá? Dice que no escuchó. Judá vino a tener un corazón duro y no vino a aceptar la palabra de Dios, sino que todo lo contrario. Dice que dice Jeremías que él vino a predicar temprano y sin cesar. Dice, pero no oísteis. Es decir, Jeremías no se cansó de venir a proclamar el mensaje de Dios, de venir a predicar la palabra de Jehová a ese pueblo obstinado. Y vamos a mirar que de día y de noche y sin cesar, Jeremías estaba predicándole a ese pueblo corrompido. Sin embargo, por esos 23 largos años, Judá no vino a entender. Judá siguió viviendo obstinado en su pecado. Pero aquí podemos mirar ahora bien lo que nos dice Jeremías 17:23. Porque Jeremías 17:23 nos viene a decir que ellos vinieron a tener una dureza de cerviz. Es decir, ellos vinieron a endurecer su cerviz y ellos no vinieron ellos se negaron a inclinar, a obedecer la palabra de Dios. Ellos vinieron a rechazar la palabra de Jehová y siguieron yendo tras sus ídolos. Mire, note lo que dice Jeremías 17:23 y vamos a leer también Jeremías 11:10. Jeremías 17:23, note lo que nos dice este pasaje bíblico. Dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Bueno, aquí podemos mirar lo que ya acabo de mencionar. El reino de Judá no escuchó, no inclinaron su oído para oír la reprensión de Dios, pero vinieron a endurecer su cerviz y no escucharon ni recibieron la corrección. Pero note lo que dice Jeremías 11:10. Jeremías capítulo 11, versículo 10. Note lo que nos viene a decir. Dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres.
Ellos vinieron a invalidar, ¿verdad?, la ley de Dios. Ellos vinieron a rehusarse a obedecer la voluntad de Dios. Y dice aquí Jeremías 11:10 que ellos vinieron a irse nuevamente tras sus dioses. Ellos siguieron yendo tras los dioses, tras los ídolos. Estaban bien cegados por la idolatría. Tenían esa ceguera espiritual por la idolatría. Adorando a dioses paganos, dioses ajenos, que no valían absolutamente nada. Y estaban rechazando a Jehová Dios, rechazando la palabra de Dios. Pero también podemos mirar en Jeremías, hermanos, este es nuestro segundo punto, que la fe inmovible de Jeremías se vino a manifestar en que él permaneció fiel aun cuando su ministerio fue doloroso. Cuando leemos el libro de Jeremías, nosotros podemos mirar que el profeta Jeremías no solamente fue rechazado, no solamente no lo escucharon, sino que Jeremías también vino a padecer sufrimiento tanto emocional como sufrimiento también físico. Lo vinieron a maltratar, lo vinieron a ultrajar solamente por predicar la verdad. Mire, por ejemplo, si vamos allá a Jeremías capítulo 9, versículo 1, note lo que nos dice Jeremías 9:1. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Al profeta Jeremías, ¿verdad?, se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, eso. Y no se le dice el profeta llorón, ¿verdad?, nada más porque él lloraba, no, sino que podemos mirar, ¿verdad?, que Jeremías lloraba porque él estaba viendo el estado espiritual de Judá. Él, ¿verdad?, le dolía ver a Judá en ese estado espiritual tan mal que estaban rechazando la ley de Dios, que estaban rechazando, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que estaban yendo tras dioses ajenos, que seguían obstinados en su pecado. Y podemos mirar que esto, ¿verdad?, le dolía, ¿verdad?, a Jeremías, le dolía, ¿verdad?, en su corazón, y él, ¿verdad?, lloraba porque él anhelaba que Judá se arrepintiera, que Judá, ¿verdad?, viniera a los pies del Señor y viniera a ponerse en cuentas con su Dios. Pero vamos a mirar, ¿verdad?, que ese sufrimiento también, ¿verdad?, vino a manifestarse en su físico de él. Por ejemplo, ¿verdad?, si leemos el libro de Jeremías, vamos a encontrar varios sucesos que él vino a pasar de sufrimiento. Por ejemplo, ¿verdad?, Jeremías fue golpeado y fue puesto en el cepo. Eso lo podemos mirar allá en Jeremías capítulo 20 y versículo 2. Mire, si vamos allá a Jeremías 22, noten lo que nos dice este texto bíblico. Jeremías capítulo 20 y versículo 2. Dice: y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Aquí podemos mirar, ¿verdad?, que Jeremías fue puesto en un cepo. Y la pregunta es, ¿qué era un cepo? Bueno, yo investigué un poquito, ¿verdad?, acerca de esto, y lo que yo encontré es que el cepo era un instrumento de tortura que se utilizaba. Y ese instrumento de tortura lo que ocasionaba en la persona era que lo inmovilizaba. Lo inmovilizaba todo su cuerpo en una posición dolorosa. Eso era lo que era el cepo. Ponían, ¿verdad?, el cuerpo de la persona en ese lugar para inmovilizarlo, pero a la vez estaba sintiendo un fuerte dolor. Bueno, ahí fue puesto Jeremías, en un cepo. ¿Y por qué fue puesto ahí? Solamente por predicar la verdad, por confrontar el pecado y por venir a anunciar la verdad de Dios sin quitarle, sin añadirle, solamente predicando lo que Dios le mandaba que dijera. Y lo vinieron a maltratar, se vino a echar a todo el pueblo de enemigo. Y no solamente al pueblo, se vino a echar de enemigo a los profetas, a sacerdotes, a reyes, a todo Judá, se lo vino a echar de enemigo, por predicar la palabra de Dios, nada más lo que era, la verdad de Dios. Otro sufrimiento que también Jeremías vino a pasar es que fue encarcelado injustamente. Eso lo podemos mirar allá en Jeremías capítulo 37 y versículo 15. Mire, si vamos allá a Jeremías 37, 15, note lo que nos dice este pasaje bíblico. Dice: y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Aquí vamos a mirar que a Jeremías, ¿verdad?, lo vinieron a poner en una cárcel porque lo estaban acusando de traidor.
De hecho, si leemos más atrás, ¿verdad? Aquí podemos mirar que le vienen a decir a él, tú te pasas a los caldeos. Esa frase viene a indicar que ellos lo estaban acusando de un traidor al pueblo. Y vamos a mirar que esa acusación falsa que estaban cometiendo en contra de Jeremías era únicamente porque Jeremías les decía la verdad. Solamente por decirles y predicarles la verdad, lo estaban acusando de que era un traidor. Y no solamente lo acusaron de traidor. Bueno, aquí vemos en el verso 14, ¿verdad? También que Jeremías viene a defenderse. Dice, y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió irias a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Ahora, y no solamente lo encarcelaron injustamente en esa ocasión, no solamente lo acusaron de traidor, sino que también lo azotaron, lo vinieron a maltratar, solamente por predicarles la verdad, hermanos. Fíjense, solamente porque Jeremías predicó la verdad, predicaba la palabra de Dios en toda su pureza, vino a ser maltratado de esa manera. Jeremías no hizo nada malo, solamente decía lo que era, lo que Dios le mandaba que dijera. Pero vamos a mirar otro de los sufrimientos de Jeremías, es que Jeremías fue arrojado en una cisterna con cieno. Por ejemplo, si vamos allá a Jeremías 38:6, podemos leer un poquito en cuanto a esto. Jeremías 38:6. Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Fíjense también lo que le costó predicar la palabra de Dios. ¿Qué le costó? Que lo echaran en una cisterna con cieno, con excremento. Tanto así que dice la escritura que Jeremías se hundió en el cieno. Y cuando habla ahí de hundirse, habla que lo tapó completamente. Solamente imagínense esa escena. El profeta Jeremías siendo tapado con excremento, desechos humanos. Era algo muy fuerte lo que estaba pasando. Y todo eso lo pasó solamente por predicar la palabra de Jehová, predicar la verdad. Y obviamente tenemos más, ¿verdad? Hay más ejemplos de su sufrimiento. No los voy a citar, ¿verdad? Pero solamente los voy a mencionar. Por ejemplo, ¿verdad? Jeremías también fue perseguido, ¿verdad? Por su propio pueblo. Eso lo dice Jeremías capítulo 11, versículo 21. Jeremías fue burlado continuamente. Eso lo podemos leer en Jeremías 27. Fue amenazado de muerte también. Jeremías 26:8 nos viene a hablar de eso. Fue rechazado por los falsos profetas. Jeremías 23, 16 y 17 nos viene a enseñar eso. Y también fue ignorado por reyes, Jeremías 36:24 y también 37:2, y fue llevado a Egipto también contra su propia voluntad. También eso lo dice Jeremías 43:7. Por lo cual, ¿verdad? Podemos mirar muchos sufrimientos que pasó Jeremías. Pero le digo una cosa, hermano y hermana, esos sufrimientos que Jeremías pasó no apagaron su fe. Jeremías mantuvo una fe inmovible. Y él, a pesar de pasar por todo lo que pasó, él sabe qué hacía, salía de ahí y salía siguiendo predicando la verdad. No callaba, nunca se cayó. Y aquí podemos mirar un hombre con una fe bien anclada en Dios, bien firme, que pasaba lo que pasaba, él proclamaba la palabra de Dios, sin quitarle, sin retenerla, siendo obediente a la voluntad de Dios, siendo temeroso de Dios. Pero aquí también podemos mirar, hermanos, que la fe inmovible de Jeremías confió, ¿verdad?, también en la misericordia de Dios, aún en medio del juicio. Por ejemplo, si vamos allá a Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 31 al 3, note lo que nos dicen estos pasajes bíblicos. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 31 al 3. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué podemos mirar aquí en el profeta Jeremías? Podemos mirar que Jeremías, bueno, ya para este tiempo, hermanos, ya Judá, ¿verdad?, ya ha ido en cautividad. Ya ha sido, ¿verdad?, capturado por los babilónicos, ya ha sido, ¿verdad?, puesto en cautiverio. Y aquí podemos mirar ahora a un Jeremías
que a pesar, ¿verdad?, de mirar el juicio de Dios con sus propios ojos, porque Jeremías fue testigo ocular, ¿verdad?, de todo esto, él miró todo esto. Él miró, ¿verdad?, el cautiverio de Judá. Él vio, ¿verdad?, cómo vinieron, ¿verdad?, a cautivar, ¿verdad?, a Judá, cómo vinieron los babilónicos a cautivarlos. Y podemos mirar, ¿verdad?, que en medio de todo eso, Jeremías vino él a seguir teniendo confianza en Dios. Y él viene a pronunciar estas palabras. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Y luego dice lo siguiente, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus pecados. Aquí podemos entender, hermanos, que Jeremías entendió que el corazón de Dios no se deleita en castigar, sino que su deseo no es destruir, porque ese no es el deseo de Dios, hermanos. Al Dios haber traído juicio a Judá, porque no entendieron, porque Dios les dio tiempo. Ya leímos, a 23 años y no escucharon. Les dio mucho tiempo. Dios vino a traer juicio a Judá, pero Dios no lo hacía con el fin de destruirlos, sino que Dios, ¿verdad?, lo hizo para guiarlos al arrepentimiento. Vino a traerles reprensión a su pueblo, porque no entendieron. Recordemos, ¿verdad?, que hay textos bíblicos que nos enseñan que Jehová corrige y ama al que tiene por hijo. ¿Verdad que hay textos que nos dicen eso? Y vamos a mirar que Jehová vino a demostrar eso con su pueblo, con Judá. Él vino, ¿verdad?, a corregir ese pecado que ellos estaban teniendo obstinado. Dios les vino a traer un castigo, no porque era el deseo de Dios destruirlos, sino para guiarlos al arrepentimiento. Y vamos a mirar que el libro, ¿verdad?, de Lamentaciones, Jeremías, ¿verdad?, vino a escribirlo desde su dolor más profundo. ¿Por qué? Porque si leemos el libro de Lamentaciones, nosotros podemos mirar que Jeremías, él vio con sus propios ojos escenas que vinieron a desgarrar su alma. Escenas las cuales él vino a ver con sus propios ojos cuando Babilonia fue a cautivar a Judá. Por ejemplo, él vio morir jóvenes y ancianos en el cautiverio. Eso lo dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 21. ¿Qué también vio Jeremías? Vio a los niños desmayarse de hambre. Eso lo dice Lamentaciones capítulo 2, versículos del 11 al 12. Jeremías también vio el templo arder. Lamentaciones 2:7 nos viene a hablar de esto. Y vio a los sacerdotes y ancianos morir. Lamentaciones capítulo 2, versículo 20. Y en conclusión, también vio a la ciudad quedar completamente desolada. Lamentaciones capítulo 1 y versículo 1. Por lo cual aquí podemos mirar a un Jeremías que el cual vino a escribir desde la ruina, desde la soledad, desde la destrucción. Pero Jeremías, ¿verdad?, tenía fe, o esa fe inmovible de que Dios, ¿verdad?, iba a restaurar a su pueblo. Y podemos mirar entonces que la misericordia, ¿verdad?, de Dios se viene a ver, ¿verdad?, reflejada allá en Jeremías capítulo 24, versículos del 5 al 6. Mire, si vamos allá a Jeremías capítulo 24, versículos del 5 al 6, note lo que nos dicen estos pasajes bíblicos. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué podemos mirar en cuanto a esto? Podemos mirar, ¿verdad?, que Dios está hablando a futuro en cuanto a este tiempo, ¿verdad?, de que Él viene a decir que Él les iba a dar, ¿verdad?, un corazón para que lo conozcan, que conozcan, ¿verdad?, que yo soy Jehová. ¿Dónde podemos mirar, verdad, que esto viene a cumplirse? Bueno, por ejemplo, si vamos allá a Esdras, note lo que dice Esdras capítulo 1 y versículo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino,
Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta aquí vamos a parar. Aquí podemos mirar, ¿verdad?, que se viene a cumplir una parte de lo que leemos ahí en Jeremías capítulo 24. Dios, ¿verdad?, viene a utilizar a Ciro para traer, ¿verdad?, de regreso al pueblo de Judá. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que allá también en Nehemías capítulo 8 y versículo 1 al 12, podemos mirar que el pueblo, ¿verdad?, ya que ha retornado, viene a escuchar la ley de Dios. Y la viene a escuchar con reverencia y llora al oírla. Y podemos mirar que finalmente allá en Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3, el pueblo, ¿verdad?, viene a confesar sus pecados y los de sus padres. Y no solamente eso, sino que también, hermanos, ellos se volvieron a Dios de todo corazón, tal como Dios dijo por boca de su profeta Jeremías. Por lo cual aquí podemos mirar, hermanos, que la palabra de Jehová nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre va a venir a producir y nunca va a volver a él vacía. Siempre va a ser prosperada, ¿verdad?, tal como lo viene a decir Isaías capítulo 55 y versículo 11. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios proviene de un Dios vivo, no proviene de un Dios muerto. La palabra de esto que tenemos aquí, la Biblia, proviene de un Dios vivo. Un Dios el cual vive hoy, eternamente y para siempre. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que su palabra viene siempre a ser prosperada a donde Él envía. Y vino, ¿verdad?, el pueblo de Judá, después, ¿verdad?, del cautiverio, viene a escuchar la ley de Dios. El corazón de ellos, ¿verdad?, viene a volverse a Dios completamente. Dios les da un corazón nuevo y ellos vienen a renovar su corazón. Por lo cual aquí vamos a mirar, ¿verdad?, el cumplimiento, ¿verdad?, de la reprensión que Dios, ¿verdad?, vino a traer al pueblo, ¿verdad?, de Judá. Pero aquí cabe destacar, solamente para terminar, ¿verdad?, algunas preguntas. Algunas preguntas las cuales debemos de hacernos personalmente en base a lo que hemos estudiado del profeta Jeremías. Y la primera es la siguiente: ¿seguiré yo predicando fielmente aunque no vea fruto inmediato? Y analizamos a Jeremías. Jeremías por 23 años él estuvo predicando y no vio arrepentimiento. Pero vamos a mirar que Jeremías, para su fe, él entendía los propósitos de Dios. Dios, en su debido tiempo, vino para su palabra a ser prosperada. Pero de que lo fue, lo fue. La palabra de Jehová fue totalmente prosperada. Esto nos enseña a nosotros que cuando nosotros vengamos a predicar la verdad de Dios, ya sea algún hermano que esté en pecado, o ya sea, ¿verdad?, alguna congregación la cual también está en pecado, no debemos de medir nuestra fidelidad por ver fruto inmediato. Muchas veces, ¿verdad?, el problema que sucede es que cuando nosotros venimos a llamarle la atención a algún hermano que está en pecado y no vemos un resultado inmediato, ¿qué es lo que empezamos a pensar en nuestra mente? No, la palabra de Dios no tuvo fruto. La palabra de Dios, ¿verdad?, no funcionó, no trabajó. Y empezamos a cuestionar la eficacia de la palabra de Dios. Y echamos por la ventana Hebreos 4:12, echamos por la ventana Isaías 55:11, que son textos que nos dicen bien claro que la palabra de Dios es eficaz y que la palabra de Dios es prosperada en lo que le envía y nunca vuelve a él vacía. A veces nos desesperamos, hermanos, por querer ver frutos inmediatos. Y cuando a veces en este tipo de situaciones semejantes a los del pueblo de Judá, que es por el pecado, se viene a predicar la verdad de Dios y no vemos un fruto inmediato, ¿qué es lo que a veces hacemos? Preferimos mejor desistir de defender la verdad. Preferimos mejor dejar de contender por la verdad y nos desanimamos y mejor nos unimos, ¿verdad?, al que está en pecado. ¿Por qué? Porque es muy duro, es muy, muy fuerte, ¿verdad?, todo esto. Entonces, analicemos, ¿verdad?, bien esta pregunta. ¿Estoy yo predicando fielmente aunque no vea fruto inmediato? Jeremías, ¿verdad?, no midió por ver fruto inmediato. Él midió su fe y su fidelidad a Dios por cumplir la voluntad de Jehová. Pero otra pregunta que también hay que hacernos es,
la siguiente: ¿estoy yo dispuesto a sufrir por decir la verdad? Ya vimos que Jeremías padeció mucho. Fue encarcelado, fue azotado, fue echado a una cisterna con cieno y fue, ¿verdad?, humillado, ¿verdad?, públicamente, fue maltratado completamente por predicar la verdad. Aquí la pregunta es: ¿será acaso que nosotros estamos dispuestos a sufrir por decir la verdad? ¿Ustedes recuerdan a los apóstoles cuando ellos vinieron a predicar allá en Hechos capítulo 5? ¿Qué dice la Escritura? Que cuando ellos vinieron a predicar a Jesucristo, los tomaron y dice que los vinieron a azotar. Los azotaron. Pero fíjense lo que dice Hechos 5:29. Si vamos allá a Hechos 5:29, note lo que nos viene a decir este texto bíblico. Hechos 5:29 nos dice lo siguiente: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primeramente ellos vinieron a confrontar a aquellos que querían callarlos. Dijeron: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían lo que les iba a esperar, que los iban a maltratar, los iban a azotar. Pero ellos prefirieron defender la verdad y no comprometer su fe antes de evitar un sufrimiento en ellos. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que ellos los vinieron a maltratar, los azotaron. Y fíjense lo que dice ahora el versículo número 40, Hechos 5:40 al 42. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué les hicieron? Los azotaron y los vinieron a intimidar, de que no vinieran a volver a hablar en el nombre de Jesús, a predicar en ese nombre. Pero fíjense lo que ellos vinieron a hacer. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y luego dice el verso 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se callaron? No se callaron. Los apóstoles fueron azotados, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron intimidados para callar. Sin embargo, ellos no callaron. Ellos siguieron predicando la verdad de Dios. Entonces, solamente, hermanos, última pregunta, y ya verá, con esto cerramos. La última pregunta es: ¿estoy yo midiendo mi fidelidad por números o por obediencia? ¿Por qué yo estoy midiendo mi fidelidad? Aquí vamos a mirar, ¿verdad?, en el tiempo de Jeremías, que los falsos profetas, ellos hablaban palabras agradables al pueblo. ¿Para qué? Porque los querían tener de su lado. Miren, note lo que dice Jeremías 23, de 16 al 17. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué estaban haciendo los falsos profetas? Estaban, dice aquí, alimentando al pueblo con vanas esperanzas. Dios no les va a traer castigo, todo está bien, hay paz. Pero también les estaban diciendo los falsos profetas aquí al pueblo, dice que atrevidamente ellos estaban diciendo que ellos podían andar tras la obstinación de su corazón y no iba a venir mal sobre ellos. Es decir, ustedes pueden andar en el pecado, no pasa nada. Anden en el pecado, no va a venir un mal sobre ustedes. ¿Y saben por qué hacían eso esos falsos profetas? Porque querían ganar números. Estaban midiendo su supuesta fidelidad por números y no por obediencia a Dios. Sin embargo, Jeremías, él vino a predicar la palabra de Jehová tal como Jehová la mandó. No tuvo seguidores, no tuvo números arrepintiéndose Jeremías, pero fue un hombre aprobado por Dios. Y aquí la pregunta es: ¿qué preferimos? ¿Ser aprobados por los hombres o ser aprobados por Dios? ¿Qué preferimos? Yo prefiero ser aprobado por Dios, hermanos. Y yo creo que es el mismo pensamiento de cada uno de nosotros. Ser aprobados por Dios antes de ser aprobados por los hombres. Así que no midamos nuestra fidelidad, hermanos, por los números. Aunque nadie nos escuche, nosotros tenemos que tener la fe bien firme de que estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Quiera Dios, hermanos, que este tema nos sea de edificación y que venga a fortalecer nuestra fe para continuar proclamando la palabra de Dios en toda su pureza. Que Dios les bendiga.